Damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, él es concejal del Cantón Cuenca. Quisiéramos conversar con usted, economista Ugalde, sobre lo más relevante de este importante cuerpo legal que se ha aprobado ya en el municipio, PUCS y PDOT. Luego será publicado en el registro oficial para que entre en vigencia. Pasará para esto unas pocas semanas más. ¿Qué es lo más relevante? Pero ante todo, hubo un referente, un marco sobre el cual se ha llevado adelante esta gigante discusión, un plan estratégico de la ciudad. Así es, estimado Gustavo. En primer lugar, un saludo cordial a usted, a su prestigioso medio de comunicación, a los amigos que nos escuchan. Creo que el día de ayer se ha vivido una jornada histórica para la ciudad, para el Cantón Cuenca, porque hemos logrado aprobar una herramienta de desarrollo, de planificación del territorio, estimado Gustavo, que llevábamos esperando hace 4 décadas, hace 40 años, porque en realidad el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con el que Cuenca contaba data de 1982. Si bien hubieron algunas reformas por ahí en el 98, algunos ajustes, correcciones en el 2003, la verdad es que no se había hecho este ejercicio integral de planificación desde el 82 y por lo tanto, claro, nos ha tocado iniciar un proceso de discusión prácticamente desde cero. Algunos amigos dirán que ciertamente tomó unos meses más de lo esperado la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y eso es porque si bien la norma mandaba contar con un nuevo plan en este año, la mayor parte de municipios del país en realidad lo que hicieron es reformar el que ya tenían. En el caso de Cuenca, contábamos con una herramienta de hace 40 años que ya no respondía, que ya no reflejaba las realidades de esta ciudad intermedia, que es en la que vivimos ahora, y por lo tanto nos tocó, digamos que discutirlo desde cero. Y esto me lleva a responder su pregunta, estimado Gustavo. Nosotros no nos anclamos a ninguna información, a ningún plan estratégico pasado. Lo que tuvimos es un intenso trabajo, y aquí mi felicitación para el equipo de planificación del municipio, un intenso trabajo de diagnóstico en un documento que pasa de las 2000 páginas, con el que pudimos en realidad trabajar con información de primera, con información de diagnóstico levantada sobre el territorio, sobre las cuestiones ambientales, sobre las zonas ambientalmente sensibles, sobre la determinación de las zonas agrícolas o con potencial productivo agrícola, sobre el tema del suelo industrial, que es muy importante, sobre el que podemos conversar, que para mí es una de las cuestiones centrales, el tema de la habilitación del suelo industrial, sobre el tema de medio ambiente, con la inclusión de la consulta popular en los términos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con las normas para densificación y crecimiento racional del tema de la mancha urbana de la ciudad de Cuenca, varias cuestiones con las que tuvimos que trabajar con información de primera mano que se levantó durante esta administración específicamente para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Ahora, el Además, tema del diagnóstico es fundamental como una base de la cual se parte. Pero ¿cómo se uh-huh. configuró la visión de la ciudad, de esta ciudad del futuro que queremos que debería darle un plan estratégico o de otra manera construirse por partes en PUCS y PDOT? Bueno, aquí lo que tenemos es una visión de la ciudad construida, bueno, en primer lugar por un equipo de 15 compañeros concejales que creo que han dejado de lado el tema de los apetitos políticos y se han concentrado en una sesión de Consejo Cantonal que finalmente ha durado 55 sesiones, más de 250 horas de debate del Consejo Cantonal para plantear en efecto una visión de Cuenca, que tiene algunos ejes transversales. Número uno, el uso racional del suelo de Cuenca. Cuenca venía creciendo ya justamente por carecer de una norma correcta, concreta o con una norma muy anacrónica, muy antigua del tema de planificación. Cuenca venía creciendo ya de manera caótica. El crecimiento de la mancha urbana sobre la frontera agrícola, sobre las zonas de producción, era un tema ya preocupante. Todos éramos testigos como zonas como el Valle, como Ricaurte, como Tarqui, Cumbe, se empezaban a urbanizar, además sin ninguna lógica, sin ninguna planificación, se empezaban a convertir en ciudad, zonas que antes eran campos, que eran zonas productivas y que tenían que abastecer a nuestros mercados. También hemos pensado en esta ciudad moderna en la que tiene que respetarse el tema del medio ambiente. Nosotros tuvimos el año pasado, en el mes de febrero, una consulta popular en la que el 80% de los cuencanos votaron a favor de conservar intactas las zonas de recarga hídrica, digamos nuestros páramos, de donde nacen nuestros ríos, de la intervención minera a gran escala. Eso se incorporó también
como una norma de muchísima vanguardia en el tema del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Y algo muy importante también es la visión productiva de Cuenca. No, Gustavo, esto lo sabrá usted mejor que yo. Desde la época del CREA, del Centro de Reconversión Económica de La Suaya, ya por los años 60, cuando se creó el parque industrial donde lo conocemos ahora, este parque industrial que ya está saturado, nadie había vuelto a hablar de suelo industrial en la ciudad de Cuenca. Y muchas industrias, si bien la industria cuencana es muy competitiva, el territorio ya no lo era, y muchas industrias cuencanas empezaron a buscar alternativas para suelo industrial, para establecimiento de suelo industrial en cantones como Azogues, en cantones como Durán, en el norte del Perú en algunos casos. Y la industria es, Gustavo, la industria grande de Cuenca, la industria manufacturera de Cuenca es nuestra principal fuente de generación de empleo. Cuenca es la ciudad que tiene el mejor nivel de empleo adecuado del país gracias al tema de la industria, y hace 40 años o más que no les dábamos soluciones concretas a la industria, y hablo desde la pequeña industria artesanal hasta la gran industria que también representa y además lo hace muy bien con productos de altísima calidad a Cuenca en el Ya. mundo. Entonces, por Ahora, ahora, tomando ya también esto estos se ha tocado. temas puntuales, concejal Ugalde, Uh hoy -huh. habíamos dialogado justamente sobre esta misma normativa con el vicealcalde, el arquitecto Pablo Urbano, y al hablarnos de suelo industrial y al hablarnos de zonas de tolerancia, nos ha dejado con la idea de que el municipio ha actuado sobre hechos consumados y prácticamente ratificado, zonas que ya habrían tomado, no sé si llamarlo arbitrariamente o en forma natural, esa vocación. ¿En qué medida se ha dado esto? Yo creo que no. Yo creo que esto es un tema que no ha sucedido así. Yo creo que Cuenca cuenta ahora con inmediatamente, ahora 480 nuevas hectáreas hábiles para habilitar suelo industrial, y estas son iniciativas concretas en zonas donde no existe industria. Sí es verdad, no lo vamos a mentir, que dentro de las casi 1.200 hectáreas que ahora cuenta Cuenca con suelo industrial, está, por supuesto, el Parque Industrial de Cuenca, donde está ahora mismo las 110 hectáreas, donde está el Parque Industrial de Cuenca. Sí es verdad que la zona de plástico rival, propiamente en Ricaurte, donde existen más o menos 10 hectáreas, se ha habilitado también ya como suelo industrial. Sí es cierto que el ecoparque Chayayaco, que son 40 hectáreas que ya existen, también se han ratificado como zona industrial, pero también es verdad que hay nuevas iniciativas de suelo industrial donde todavía no hay industria, y esto es muy importante porque nos estarán oyendo los amigos que trabajan en el ámbito de la manufactura, y por supuesto sería largo darle la lista, estimado Gustavo, pero a grandes rasgos, ¿no? El ecoparque Chayayacu tiene dos ampliaciones al este y al sur, de 60 y 40 hectáreas aproximadamente, que es suelo industrial absolutamente nuevo. Hay una zona industrial que se va a habilitar, por supuesto, en Patamarca, 40 hectáreas adicionales. Hay eh, un corredor Nulti-Jadán, donde tenemos casi 80 hectáreas adicionales, donde no existe suelo industrial, se está habilitando ahora con 10 hectáreas adicionales en Chayabamba. Por supuesto, Mina Lucrecia, Huangarcucho, donde se tienen casi 50 nuevas hectáreas, Chiquintá, el corredor, como le decía, Nultijadán, perdón, el corredor Nultijadán que tiene 120 nuevas hectáreas, el corredor productivo Victoria del Postete con 110 hectáreas, el corredor productivo Cumbe con 114 hectáreas, es decir, hay suelo industrial nuevo, inclusive a ambos lados del parque industrial, donde está ahora el parque industrial de Cuenca, a ambos lados tenemos el Cayambe, ¿no es cierto?, donde está el tema de esta zona, ¿no es cierto?, que había sido entregada por el gobierno central con unos precios evidentemente fuera de los precios de mercado. Se tendrá que hacer un peritaje, un nuevo avalúo para poderlo habilitar, pero está ya habilitado, considerado como suelo industrial. Y Milchichig, al otro lado, la zona de Milchichig, donde también el mismo parque industrial donde está ahora podrá crecer 24 nuevas Ahora, hectáreas al lado de todas Milchichig. estas zonas, Sí hay nuevos. digamos, nuevas que usted menciona, ¿han sido socializadas con sus habitantes o van a existir problemas para que esto se consuma? Pero por supuesto que ha sido socializado. A ver, ahí, Gustavo, yo quiero ser muy, muy crítico con esto, y perdón si lo que digo suena a veces políticamente incorrecto. Yo eh, he sido testigo de que este PDOT, no solamente el suelo industrial en general, ha sido socializado en más de 300 espacios. Más de 5.000 actores han participado
en la socialización del PDOT. Es, con seguridad y de lejos, la ordenanza más socializada en la historia de Cuenca, por lejos, Gustavo. Y en el caso particular del suelo industrial de Cuenca, la CIPEM, la Cámara de Industrias de Cuenca y la Cámara de la Pequeña Industria de Cuenca participaron en el proceso previo de construcción del texto que se iba a proponer al Consejo Cantonal, participaron durante el debate ocupando la silla vacía y evidentemente ahora que la EDEC, porque de acuerdo a la última disposición reformatoria que hicimos, me parece que el día de ayer, es la EDEC la que estará encargada de consolidar el nuevo suelo industrial de Cuenca. Serán ellos los encargados también y llevarán este proceso adelante con los industriales. Y En las materia de personas que viven. socialización, en materia de socialización se puede decir lo mismo de las zonas de tolerancia. Sí, desde luego se puede decir lo mismo de las zonas de tolerancia. La gente, esto es otra cosa, ¿no? El tema de la zona de tolerancia es algo eh, fundamental, es un tema que las administraciones anteriores han venido evitando, que han venido toreando, perdónenme lo coloquial del término, durante más de, asimismo, 20, 30 años, que es un viejo anhelo de los habitantes del barrio Cayambe, que ya se retire de ahí la zona de tolerancia. Nadie se había atrevido a poner el dedo en la llaga, en meterse en un tema tan políticamente y socialmente sensible. Nosotros lo hemos hecho. La ordenanza que se ha aprobado el día de ayer concretamente le da 30 días a la planificación del municipio para iniciar, es decir, tenemos 30 días para que se inicie ya la consultoría de reubicación, es decir, la salida de la zona de tolerancia del barrio Cayambe, ahí en el corazón de Cuenca, es ya una realidad. Se deberán cumplir los tiempos para que la consultoría se entregue y, por supuesto, se tendrá que identificar el sitio. Aquí hay algo muy importante, Gustavo, porque ya mucha gente ha empezado a dar nombres. Concretamente, alguien hablaba ya de la zona de Chayoabamba como una de las potenciales zonas donde identificar o donde emplazar ahora la zona de tolerancia, Gustavo, y esto es mentira. Absolutamente falso, nada más lejano a la realidad. Todavía no tenemos ninguna noción de dónde identificar, de dónde emplazar la nueva zona de tolerancia. Esto será el resultado de un estudio, de una consultoría con todos los parámetros técnicos del caso que recién se contrata en 30 días. Entonces no hay todavía antecedentes de dónde podría identificarse. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se lo haga se hará con un proceso de socialización grande como el que hemos venido llevando adelante. Ahora, Gustavo, de nuevo, el tema de la socialización, le insisto, esta ha sido de las ordenanzas más socializadas en la historia de Cuenca y sin embargo hay gente que sigue planteando el tema de que no se ha socializado porque a mí en mi casa, que probablemente sí me invitaron y no fui, que a mi vecino no le preguntaron, a ver, la socialización es un derecho de los ciudadanos, pero no se puede invocar como coartada para justificar los apetitos políticos y bloquear los procesos de desarrollo de Cuenca. Yo creo como el que más en, el proceso en los procesos de socialización, pero también creo que no se puede utilizar como una herramienta política. Entonces, esta ordenanza ha sido todo lo socializada que se puede ser. De aquí en adelante ya las acusaciones que vienen, estimado Gustavo, creo que responderán más a los apetitos de la campaña que ya se aproxima que a realidades. Mucho se habló también sobre crecimiento de mancha urbana, áreas que constituirían la ciudad en la parte urbana, en la parte rural, frontera agrícola. ¿Qué definiciones se han tomado en esto? Sabiendo que hubo excitativas como la de la Facultad de Arquitectura, que sugería al municipio que sea más concreto en ciertos conceptos que se estaban poniendo dentro de esta norma y que podrían caer en lugares comunes con poca aplicación práctica. Más bien, estimado Gustavo, creo que el tema aquí es absolutamente concreto porque lo que nosotros hemos identificado son distintos polígonos de intervención territorial, los famosos PITs. Y en cada uno de los PITs, en cada uno de los polígonos de intervención territorial, está establecido exactamente qué uso de suelo se da a cada uno de los sectores. Entonces, en este polígono se puede emplazar suelo industrial, en este polígono se debe utilizar para uso agrícola, productivo. Este polígono tiene suelo protegido donde no se puede tocar porque son zonas ambientalmente sensibles o zonas de riesgo donde no se puede construir por pendientes, por inclinación, por distintos factores geológicos que no permiten la construcción. Este otro polígono de acá es para crecimiento urbano. Entonces, claro, más bien el tema está y no hay a dónde perderse. Es cuestión de leer los anexos donde están los polígonos y vamos a ver que lo que encontramos es, perdón, Gustavo,
una lógica mucho más racional, mucho más eficiente de manejo del crecimiento urbano. Cuenca venía expandiéndose de manera absolutamente caótica. Y cuando la mancha urbana se expande de manera caótica, empuja la frontera agrícola, y la frontera agrícola empuja la frontera ecológico-ambiental. Los productos que antes se cultivaban, los productos agrícolas que antes se cultivaban cerca de Cuenca y abastecían los mercados urbanos, ahora se producen más lejos y por lo tanto el costo de transporte es más alto y el producto en el mercado es más caro, por lo tanto el empujar la frontera agrícola, económicamente hablando, encarece los productos en los mercados. Pero permítame, hablando de claridad de la norma, que es lo que se reclamaba, ¿qué definición concreta, específica, pragmática, objetiva existe Ajá. sobre una producción agrícola baja, una producción agrícola intermedia, una producción agrícola intensiva o de alta producción? Ahora, ¿Dónde están los límites? a ver, nosotros lo que tenemos ahora es perfectamente determinado a través de los polígonos de intervención territorial dónde está la mancha urbana de Cuenca, en dónde está Cuenca, la ciudad, las disposiciones que se dan ahora en las distintas partes de la ordenanza, lo que hacen es dar para que la construcción se dé en las zonas donde ya existe infraestructura, quiero decir, agua potable, alcantarillado, tendido eléctrico y demás. Entonces, lo que vamos a buscar es que Cuenca gane densidad, que empiece a crecer en altura y Sí, se han sí, establecido los pero me corredores de refería a la crecimiento. claridad de la norma, qué es baja producción, qué es mediana, qué es alta. ¿Cómo se mide eso? Ah, no, no, a ver, en el tema propiamente de la producción, eso ya queda para la vocación del territorio, se mide de acuerdo a dónde se produce y cuál es la vocación del territorio. Eso se establece ya en base a cada uno de los polígonos de intervención territorial. Es como en el tema industrial, hay zonas que por el componente ambiental o por la cercanía a zonas urbanas se permite solo industria tipo C, no la industria tipo D, que es industria de alto impacto, en otros sí. Entonces, más o menos el tema tiene que ver con cuál es la cercanía al área urbana para determinar con cuánto Sí, la cercanía al área parece urbana que o no a las soy zonas. claro en la pregunta, concejal Ugalde. Ujú. Le hablo nuevamente de definiciones en el tema agrícola, en el tema industrial, cómo se define una producción baja, intermedia, alta. ¿Va a tener que regularse esto a través de una reglamentación adicional? Por supuesto. A ver, sobre esto ya existe norma técnica y en los anexos está establecido exactamente qué es lo que significa industria mediana, qué es lo que significa industria de alto impacto, y esto va, los datos no los tengo ahora mismo, pero esto va en base al número de trabajadores y al impacto ambiental de la industria. Número de trabajadores, tamaño propiamente de la planta, de la instalación de la planta, la capacidad industrial y sobre todo la consideración ambiental. Eso es lo que el impacto o la huella ambiental que deja la industria, eso es lo que diferencia una industria tipo A, B, C o D, por un lado. Y por otro lado, en el tema agrícola, tiene que ver con la capacidad de uso integral del suelo. Es decir, cuando la zona permite una densificación del tema agrícola, es decir, la producción a gran escala, usualmente con alguna, por ejemplo, en las zonas de Cumbe, donde tenemos la producción de lácteos, donde además de la propiamente actividad ganadera que lleva a la producción de lácteos, se construyen a veces pequeñas torres, o se producen, no sé, cuartos fríos o zonas de tratamiento, es decir, una microactividad industrial que se asocia a la actividad agropecuaria. Esas son zonas de, digamos, uso intensivo agropecuario. Y las otras, donde se hacen productos más tradicionales, sembríos de productos tradicionales y demás, son zonas de baja densidad o de baja aplicación. Lo que sí está claro, y quería ir por ahí, Gustavo, si me lo permite, es que sabemos exactamente dónde está ahora la zona urbana de Cuenca, cuáles son las zonas, en este caso agrícolas o la frontera agrícola, en dónde queda la frontera agrícola, y se establecen en los PITs corredores de crecimiento. Es decir, espacios en los que sabemos que si es que Cuenca tiene que ampliar su mancha urbana, va a ampliar en esta dirección. Hay corredores de crecimiento para la zona urbana, para que no crezca de manera caótica, corredores de crecimiento que usualmente conducen o conectan con las cabeceras parroquiales, que son también ya zonas urbanas, zonas pobladas, las cabeceras parroquiales, no sé, de Cumbe, de Victoria del Portete, de Tarqui, de Ricaurte, no sé, de las distintas parroquias. Y en estas mismas cabeceras parroquiales se ha reducido el tamaño del lote mínimo, se ha permitido otros usos adicionales, inclusive industria a veces de tipo A y B, es decir, estamos considerando que también hay pequeñas consolidaciones urbanas en las cabeceras parroquiales. Entonces, lo que se busca aquí es que Cuenca no crezca caóticamente, que se consolide urbanamente las cabeceras parroquiales,
la zona urbana grande de la gran ciudad de Cuenca y corredores de crecimiento que los conecten para que queden realmente establecidas cuáles son las zonas productivas y no nos olvidemos, muy importante también, cuáles son las zonas protegidas o ambientalmente sensibles. Justamente sobre este tema, ya que el tiempo no nos da para más, teniendo tantos aspectos de estos planes de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo aprobados, quisiéramos preguntarle qué áreas verdes se han sumado a la ciudad a través de estos planes o se suman a través de esta ordenanza para consolidar ese cinturón verde indispensable en ciudades como Cuenca para integrar nuevas zonas protegidas. Bueno, Cuenca es una ciudad o un cantón, para hablar correctamente, que tiene un patrimonio ambiental enorme. Y esto se lo tienen que cuidar y por lo tanto, en realidad, las zonas ambientalmente sensibles o las zonas protegidas son la mayoría. El 60% del territorio del cantón son zonas protegidas o son zonas que deben cuidarse para el tema justamente de la cuestión ambiental. En términos muy concretos, lo que nosotros hicimos es, porque ahí no había a dónde perderse, estimado Gustavo, nosotros hicimos una consulta popular en febrero del año pasado y esa consulta popular decía, estas son las zonas que los cuencanos queremos cuidar, las famosas zonas de recarga hídrica donde no queremos permitir que entre sobre todo la gran industria minera, un tema en el que, y será esto objeto de otra discusión, un tema que aparentemente el gobierno nacional ha ignorado por completo por la consulta popular, nosotros la hicimos, pero aparentemente el gobierno nacional del presidente Lazo no se han enterado de la consulta popular, porque siguen adelante con la agenda minera y algo habrá que hacer ahí, esto es otra discusión totalmente nueva, pero lo cierto es que desde esta delimitación que ya hicimos para la consulta popular, esta misma delimitación, estas mismas coordenadas se utilizaron para determinar cuáles son las zonas que protegeremos en el caso del PDOT, las varias, que quedan como Le zonas pongo protegidas, pero dos básicamente son ejemplos zonas de recarga hídrica. concretos, que ojalá hayan sido tratados. La zona de Cabo Gana, por ejemplo, insertada prácticamente en la ciudad de Cuenca, una enorme zona verde que va creciendo caóticamente, urbanísticamente, en forma fundamental. Y las zonas de la llanura de Tarqui, que han sido invadidas por bodegas, por industria, por instalaciones que han generado polémica. ¿Alguna consideración se ha hecho, por ejemplo, entre estas dos zonas? Sí, totalmente. A ver, vamos a ver, en el tema de Cabo Gana, de la zona de Cabo Gana, es una zona ciertamente muy cercana a Cuenca, perteneciente, si es que no me equivoco, a la parroquia Sayausí, que es en realidad Sayausí San Joaquín, donde está insertada el tema de Cabo Gana. Esto se ha declarado, por supuesto, ya como una zona de conservación. Lo que hay que considerar, por supuesto, Gustavo, y esto también lo hace el PDOT, son las preexistencias, es decir, las construcciones que ya existen ahí, por supuesto, lo que habrá es simplemente que eh, digamos, ratificarlas previa inspección de que cumplan con todos los parámetros ambientales y de que no generen una huella ambiental. Esto es sumamente importante. Claro, ya las zonas que estaban, o las construcciones que ya estaban ahí, no se pueden derruir, ya hay derechos adquiridos, pero lo que sí podemos es, obviamente, intervenir en estas construcciones que ya están en las áreas protegidas para verificar que cumplan con todos los parámetros ambientales y evidentemente a partir de que son áreas protegidas prohibir la construcción de nuevas viviendas o de nuevos edificios o de cualquier otro tipo de intervención atrópica, ¿no? En esta zona puntual de Cabo Gana. En la zona de Tarqui, me refiero a la zona de Cabo Gana donde queda ya protegida el área para que no se siga construyendo y lo que se hace es verificar las condiciones de las construcciones que ya existen. En la zona de Tarqui en realidad hay 3 pits o 4 pits, me parece, si es que se considera un poco ya la entrada de Cumbe, polígonos de intervención territorial que están en esa zona, una parte de Tarqui, eh, que inclusive considera la cabecera parroquial de Tarqui, ahí hay una zona urbana en la cabecera parroquial donde se ha reducido el tamaño del lote y alrededor se está consolidado como suelo industrial, como suelo agrícola, disculpe. Se va a permitir la producción agrícola y ya en la zona de Tarqui que va hacia la zona boscosa se van a considerar también como áreas protegidas hacia la montaña, digamos, hacia donde queda ya la cuestión de entre Tarqui y Cumbe, hacia donde ya nos acercamos a las Quimsacochas y tal. Entonces, de nuevo, una El parte de tiempo Tarqui. lamentablemente se nos ha agotado, economista Ugalde. Habrá mucho y hay mucho que hablar aún sobre estos temas. Sobre todo este debate continuará ya en otro nivel cuando la ciudadanía conozca detalles de lo aprobado.
Queremos agradecerle por su presencia. Estimado Gustavo, para mí siempre es un placer. Muchísimas gracias. Declaraciones del economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca.